¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en la segunda semana del curso de audio para voces, para Voice Master. Sean ustedes bienvenidos y esperemos que les agrade lo que tenemos preparado para ustedes. Vamos a empezar con procesadores, con preamplificadores, que en general va a ser de mucha ayuda para a la hora de cantar y de estar grabando. Vamos a comenzar partiendo del hecho, o más bien partiendo de que ya tenemos el concepto de los micrófonos y ya conocemos algunos micrófonos. Ahora, muy importante conocer los preamplificadores. ¿Qué son los preamplificadores? Bueno, dado que la salida de los micrófonos es demasiado baja, hay que levantar esa señal. Y pues dado que un enemigo a vencer en el audio es el nivel de ruido, el nivel más bajo de ruido, entonces pues hay que buscar un buen preamplificador. Normalmente los preamplificadores vienen en las consolas, se conoce como la ganancia, la perilla de la ganancia, también es conocida como el preamplificador o el preamp, pero también hay dispositivos externos. Simplemente es un dispositivo que levanta el nivel del micrófono, bueno, la salida del micrófono, para poder trabajar y operar en un buen nivel, a nivel consola, a nivel señal de audio. Entonces, pues es importante poder tener un buen nivel de señal y en la preamplificación. Muchos creen que la preamplificación es hacer el micrófono más sensible. No es realmente hacer el más sensible, sino simplemente levantar el nivel del mismo micrófono. Ok, comenzamos con los procesadores de tiempo, los procesadores ya digitales. Hace tiempo se trabajaba con procesadores análogos en los que se ponía un micrófono y se grababa la sensación en un cuarto, ya con la voz o con el instrumento. Sin embargo, ahora ya contamos con la tecnología y tenemos los procesadores digitales. Y algo que tenemos que considerar es que sean lo más naturales posible, que no afecten tanto la tonalidad incluso del instrumento o de nuestra voz, porque muchos procesadores pueden afectar incluso la tonalidad. También el espacio, que no afecte, que el mismo espacio o el mismo efecto del espacio no afecte la armonía de la voz, incluso que la llegue a distorsionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Para comenzar con alguno de estos procesadores de tiempo, podemos comenzar con la reverb o la reverberación. La reverberación o la reverb lo que hace es emular distintos entornos o espacios, ya sea sala de conciertos, cuartos, incluso efectos de iglesias. Lo que se capta es el efecto que está posterior al ataque del sonido. Por ejemplo, tú vas a una iglesia y hablas y lo que se oye es como que un pequeño rebote. No se llama eco. Un eco es una repetición después de tantos milisegundos que ya lo ves como si alguien te estuviera contestando. Eso no es reverberación. Reverb es el espacio, el lugar. Por ejemplo, voy a emular, voy a decir A y la reverb sería la continuación de esa A o la reflexión A. Ese efecto más muy característico. A, como de aire. Y es el efecto del rebote del sonido en los lugares. En una iglesia puede notarse fácilmente, se oye la voz incluso hasta muy sucia, e incluso hasta inentendible, cosa que dependiendo del efecto que tú quieras causar, puedes usarlo. Muchos lo ocupan mucho más, más ligero, como un cuarto, una emulación de un cuarto de un estudio, eh, o una sala de concierto, o incluso para hacer efectos de sonido en vivo en un estadio, puedes utilizar efectos o presets que emulan un estadio. Entonces es como si te pararas en el estadio, en medio del estadio, y cantaras y oyes todo el efecto del rebote de las gradas, incluso hasta pues de lo que pueda causar en el mismo espacio del estadio. Entonces, pues eso es la reverb, son una serie de reflexiones
que acompañan a la voz y que son la emulación de los cuartos y los entornos, ambientes. Hay otros procesadores de efectos, eh, muy aparte de la reverb, que incluso trabajan con el nivel de armónicos o modifican incluso hasta la tonalidad de la voz o el timbre de la voz al usar estos procesadores. Hay que tener mucho cuidado al usarlos. Muy aparte de la reverb, que simplemente hace una emulación del cuarto o del entorno, estos siguientes efectos lo que hacen es modificar un poco la tonalidad, el timbre de la voz. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, está el flanger, que son como efectos en distorsión armónica o movimientos de frecuencias en la voz, que hace que se oiga un efecto como si estuvieras, hagamos esto, como si pusiera, voy a juntar mis manos, voy a acercarme al micrófono y se va a escuchar como que un rebote encajonado, como si estuvieras dentro de una cajita. Ah, un efecto de flanger. Cambias incluso el espacio, cambias incluso la abertura de los entornos. Entonces, esto es un efecto de flanger. Un chorus es como si, bueno, es otro efecto, que es como una repetición de la misma voz. Emula el efecto de dos voces iguales habladas al mismo tiempo o más de esta. Incluso pueden variar, incluso puede haber ahí diferencias en cuanto a fase, en cuanto a efectos de la propia voz. Bueno, son efectos que alteran un poco el timbre, un poco el espacio de la misma voz, el efecto de la voz cambia incluso, y incluso hay efectos que hasta exceden y lo hacen más al estilo extraterrestre, o voces, por ejemplo, muy graves o muy agudas, cambian totalmente el pitch, el efecto de la misma voz. Otro de los efectos a mencionar en cuanto a los procesadores de tiempo están el delay y el eco. El delay y el eco son efectos que tienen que ver con las repeticiones y que van directamente ligadas al tiempo en que se generan. Obviamente es una repetición de la señal original. Hagamos una imagen de que nos paremos frente a una pared a la distancia, y dependiendo de la intensidad con la que hablemos, la distancia y la distancia, vamos a recibir esa misma señal eh, un tiempo después, unos segundos o milisegundos después. Esto se puede controlar digitalmente. Podemos hacer las repeticiones mucho más cercanas o varias repeticiones mucho más lejanas. En cuanto a tiempo, esto lo vemos ya como eco, una repetición demasiado lejana, ya lo vemos como un eco. Es como si nos paráramos, no sé, en unas montañas, habláramos muy fuerte o un grito y tiempo después recibimos esa misma señal o nuestro mismo grito. Eso ya lo vemos como un eco. Un delay es mucho más pequeño, sin embargo también tiene que ver con el tiempo. Eh, es muy, en muchos procesadores digitales podemos controlar ese tiempo, incluso adecuarlo al tiempo de la canción para que vaya muy acorde y muy a ritmo con la canción. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo de estos efectos. Otro tipo de procesadores, muy aparte de los procesadores que ya mencionamos que son los de tiempo, son los procesadores de dinámica. Para entender estos procesadores, primero tenemos que entender qué es la dinámica. La dinámica en cuanto al audio o a la música es la variación o el espacio que hay entre un sonido muy débil o muy bajito y un sonido muy fuerte. Un cantante puede cantar, valga la redundancia, muy bajito, con las técnicas apropiadas para el canto y poder hacerlo de una manera correcta y bajita,
o una dinámica muy fuerte, igual sin lastimar su voz y con una buena presencia y afinación. Ok, estos procesadores lo que controlan o lo que tratan de controlar es esa dinámica, que no sea, bueno, primero controlar el nivel pico. Por ejemplo, si tú cantas muy fuerte y te acercas mucho al micrófono, ya en el torno, en cuanto a audio, puedes incluso distorsionar tanto la señal que llega a la consola y de ahí, obviamente, al momento de salida, en una bocina, la señal va a ser distorsionada ya. Entonces, estos procesadores lo que van a hacer es controlar ese muy fuerte y bajar el volumen o la intensidad de ese pico. Normalmente no cantamos tan fuerte, pero hay momentos en los que la expresión crea ese efecto y necesita ese efecto. Lo que necesitamos es controlarlo para que no llegue a aturdir al público o para que incluso no llegue a saturar la señal en una consola o en las bocinas ya propiamente, o incluso en una grabación. Eh, Estos procesadores tratan de controlar este espacio. Incluso hay procesadores como el compresor que lo que hacen es reducir el rango dinámico. Lo que les decía, el espacio que hay entre el nivel más bajito y el más fuerte, lo acortan, controlan los picos más altos y suben el nivel de los más bajitos para tener un espacio un poquito más corto en cuanto a dinámica. Ya no hay sensaciones tan bajitas y tan fuertes, sino una uniformidad, muy utilizado en cuestiones de radio, de televisión, e incluso en la música pop o rock, que mantienen un rango muy preciso, muy corto, y para hacerlo más controlado. Obviamente en la música pop, en la música rock, llegan a estar en radio y propiamente van a controlar esto y que tengan una uniformidad en todas las canciones, incluso que no llega a niveles tan fuertes o niveles tan bajitos, lo mantienen. Esos son los compresores, por ejemplo. Hay limitadores. En cuanto a los compresores, es muy recomendable usar un nivel de compresión muy baja, que no sea excesivamente brusco a la hora de reducir o controlar este rango de los niveles pico, los niveles fuertes, puesto que nuestro oído está acostumbrado a recibir esas variaciones. Si comprimimos demasiado y hacemos algo muy uniforme, muchas veces se llegan a levantar las P's o los respiros. Este efecto se llama pumping and breathing. Eh, las P's pueden sonar muy fuerte ya, o los respiros, los jalones, como estos efectos, se tienen tan presentes, puesto que ya los niveles bajitos se elevaron, entonces llega a aturdir a veces al público o incluso llega a sonar mucho peor de lo que era incluso antes de estar comprimido. Otro efecto es el imitador, que este sí lo hace totalmente brusco. Lo más agudo, lo más fuerte lo corta, incluso se oye hasta un poquito de saturación. Son efectos que normalmente se utilizan en cuanto a la dinámica. El último de los procesadores que quiero utilizar o que quiero nombrar en esta ocasión son los procesadores de frecuencia, más conocidos como ecualizadores. Estos dispositivos lo que hacen es afectar directamente ciertas frecuencias, tonalidades, incluso, y contenido armónico, incluso en cuanto a la voz, o sea, timbres, niveles, sonidos, tanto agudos o graves dentro de una voz. Estos procesadores son mucho más conocidos, dado que la consola ya los trae. Una consola convencional, una consola análoga, los trae, que son las perillas, que también nombramos como ecualizadores paramétricos. Existe otro tipo de ecualizadores que son gráficos, que son un poquito más específicos en cuanto a qué señal o qué nivel queremos controlar o alterar. Cabe mencionar que
tanto los procesadores dinámicos como los procesadores de frecuencia o ecualizadores son destructivos, afectan directamente el timbre incluso o la tonalidad de la voz. Entonces hay que tener mucho cuidado. El ecualizador, como su nombre lo dice, viene de igualar, su etimología viene de igualar más que modificar. Entonces, a la hora de ecualizar, es muy importante que sepamos que lo que queremos es igualar la voz real ya procesada por una señal digital o análoga, electrónicamente, y que va a sonar en bocinas, altavoces, puede llegar a modificarse. Lo que queremos hacer es que la gente o que el escucha pueda percibir la voz original ya amplificada. Tratemos de igualar la voz, no de modificar la voz, no hacerla muy chillante o hacerla muy gordita, porque esta ya modifica. Muy gordita me refiero a muy grave, o muy chillante me refiero a muy aguda, o incluso muy media, que se oiga muy nasal. Tratemos de que sea lo más sencillo, lo más simple, lo más igual posible a la voz humana, y tratando de cuidar también que no se metan otros instrumentos dentro de esta y conservar la voz.